La Presidencia de la República emitió unas cuantas consideraciones sobre el Código Penal de República Dominicana aprobado por las cámaras legislativas por segunda ocasión. Y de nuevo el Poder Ejecutivo hizo objeciones a ese Código Penal, en particular a lo que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, que queda totalmente prohibido de acuerdo a lo que está establecido en el viejo Código Penal, y el presidente establece que es necesario por lo menos 3 eximentes de responsabilidad penal en los casos de interrupción del embarazo. Esas 3 eximentes están muy bien explicadas en el documento y por ello hemos querido conversar con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Flavio Darío Espinal, quien se le ha señalado como responsable de la redacción del documento entregado por el presidente de la República al presidente del Senado, Reinaldo Paredes. Hay unas cuantas observaciones en el sentido de que supuestamente es un neoconstitucionalismo el que ustedes estarían practicando, porque se alega la defensa del artículo 37 de la Constitución de la República, como el mismo presidente de la República dice en su texto. Lo que quisiera es, Flavio Darío, que nos explicara un poco el contenido del documento entregado por el presidente de la República al Congreso Nacional. Primero, gracias por la invitación, es un placer estar por aquí contigo. Decir que el presidente de la República, con esta observación que hizo a esta nueva aprobación del Código Penal, reiteró una posición que ya había adoptado cuando él mismo fue aprobado por primera vez. En septiembre del año 2014. Es correcto. Sí. De modo que, aunque había algunos comentarios y expectativas en la opinión pública respecto a de que él firmaría el Código Penal como tal, cuando llegó, evidentemente, él reiteró su posición, sí, y de esa manera mostró coherencia. Mucha coherencia. Consistencia con su posición anterior. Sí. El documento, evidentemente, parte de un reconocimiento, y es que la Constitución Dominicana establece en su artículo 37 el derecho a la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. O sea, dice, el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte. Es inviolable desde la concepción hasta la muerte, sí, y no podrá establecerse ningún tipo de interrupción. Exacto, correcto. Entonces, el presidente no entra en discusión con ese artículo. O sea, no está tratando de reinventarse ese artículo, ni mucho menos. Parte de la premisa de que ese artículo es el primero en la enumeración de los derechos fundamentales de la Constitución. Ahora, la Constitución es un todo. Tiene otros artículos que tienen que ser interpretados en una conexión, en una interdependencia. La interpretación de la Constitución no puede hacerse sacrificando unas cláusulas en beneficio solo de una, por ejemplo. No es que aquí estamos en un ejercicio de interpretación constitucional estrictamente hablando, porque no es la atribución y el foro propiamente del Poder Ejecutivo. Pero el Poder Ejecutivo fundamenta su observación en el hecho de que, si bien reconoce que el artículo 37 tiene una disposición bastante categórica con respecto a eso, hay otros artículos de la Constitución que tienen un impacto en el resto de los derechos fundamentales, de las cláusulas relativas a esos derechos. El concepto clave es el concepto de dignidad humana, que dice la Constitución en su artículo 5, que la dignidad humana es el fundamento de la Constitución. Y luego dice más en otro artículo que es el fundamento del propio Estado. Que es el artículo 42 o el artículo 38. 38 o 42. Y el 42. El 5 es el que dice que el fundamento de la Constitución es la dignidad humana. Entonces, ¿qué ocurre? Que así como está el derecho a la vida, también está el derecho a la dignidad humana, que es inviolable, que es innata, es perenne. La obligación del Estado de ofrecer protección cuando una persona está sufriendo de un maltrato físico, psíquico, emocional. Entonces, a la luz de estas cláusulas que consagran la dignidad humana, la protección a las personas cuando éstas son víctimas de la violencia, del maltrato físico, del maltrato psíquico, del maltrato moral. Entonces, una lectura comprensiva, una lectura integradora de la Constitución, da cabida para que en estas situaciones extremas
se pueda justificar constitucionalmente la inclusión en el Código Penal de estas excepciones. De las 3 excepciones. Que son 3 excepciones. Primero, cuando se ha hecho todo el esfuerzo necesario, clínicamente hablando, por salvar las 2 vidas, pero ya no es posible. Entonces, en ese caso, se crea un eximente, el médico en sus facultades puede tomar esa decisión. Cuando la vida de la madre está en peligro y entonces hay que tomar una decisión. La disposición legal dice que tiene que hacerse el esfuerzo hasta donde sea posible para salvar ambas vidas, hasta donde sea posible. Pero si ya está en riesgo la vida de la madre, pues se crea esa excepción, que no es penalizada. La segunda, obviamente, es cuando el embarazo es el resultado de una violación, de un estupro, de un incesto, por ejemplo, que son situaciones extremas, no hay duda de eso. Y la tercera excepción es cuando se comprueba clínicamente que el feto tiene deformaciones incompatibles con la vida humana. Que el producto es inválido. Correcto. Entonces, a la luz de esas disposiciones constitucionales referente a la dignidad humana, referente a la protección que está obligado el Estado de proveer a personas en condiciones de violencia física, psíquica, moral, entonces yo creo que hay base constitucional para incluir estas eximentes sin que se plantee como una violación al artículo 37. Obviamente, como te decía hace un momento, el Poder Ejecutivo no tiene la facultad, propiamente hablando, de ser el intérprete último de la Constitución. Eso eventualmente irá al Tribunal Constitucional. Pero la creencia del Poder Ejecutivo está en que hay base constitucional para las excepciones y el presidente de la República cree en ellas como políticas públicas, como herramientas desde el punto de vista normativo para amparar a esas mujeres cuando se encuentran en situaciones de ese tipo. Pero, Flavio, en el documento emitido por el Poder Ejecutivo hay incluso una confesión de carácter personal del presidente de la República, donde él vincula a su familia, a sus hijas, a su esposa, y dice: he recorrido el país y he visto el drama de las mujeres expresado en múltiples ocasiones, y entonces como que hay que darle una respuesta. Que esto no es solamente una cuestión de carácter legal, sino también humanitario. Es correcto, o sea, ahí se refleja su sentir, su parecer de lo que él hace como presidente de la República para sacar a las mujeres de la exclusión, de la pobreza extrema, del desempleo, por todo el drama o toda la situación que se da en República Dominicana con madres solteras, el predominio de embarazos de adolescentes, tanto en comunidades urbanas, barriales urbanas, como en las comunidades rurales, que eso es una verdadera epidemia, lo que hay con relación a eso. Obviamente, tiene que quedar muy claro, bajo ningún concepto el presidente de la República está proponiendo esto como un método de control de la natalidad, él lo dice muy claro en su comunicación, sino como respuesta a estas excepciones en lo que realmente la mujer se encuentra en situaciones extremas. Lo que pasa es que también se ha dado la impresión de que con esta disposición o con estas excepciones se estaría abriendo a que República Dominicana permita y legalice el aborto. Eso es lo que se ha querido decir, pero en realidad lo que la propuesta contiene es una prohibición del aborto, y lo tiene el Código Penal, excepto en 3 casos excepcionales, y en uno de las excepciones incluso se habla de un término hasta las 12 semanas. Sí, déjame empezar por lo último, porque en su propuesta de texto, el presidente de la República lo especifica, y en lo que tiene que ver con el caso de la violación o el incesto, dice que primero el hecho tiene que ser denunciado. O probado que no se pudo denunciar. Por ejemplo, imagínate una mujer que esté prácticamente confinada en una vivienda por un hombre que la tenga controlada, maltratada. Eso es perfectamente... Secuestrada. Secuestrada, eso es perfectamente posible. Sí, y sucede. Sucede, sí. Tendría que probar que no lo pudo hacer, si es que no lo hace oportunamente. En principio debe hacer la denuncia de que fue objeto de esa situación, y tiene que hacerse dentro de un periodo determinado, que es el periodo de las 12 semanas. 12 semanas. O sea, en ese sentido, él quiso establecer un límite, unas condiciones determinadas. Pero ahora paso a responder tu pregunta sobre si realmente esto está abriendo
el camino para la práctica del aborto de manera liberal, abierta, digamos, sí. abierta. Sin, como muchos países lo tienen. como muchos países los tienen. Estados Unidos, Cuba, Europa, y muchos países de América sí. Latina también. México. Ese es otro debate, pero yo creo que no. Primero, esto no es un mandato legal que obliga a las mujeres a hacerlo. O sea, yo creo que lo que hace la disposición que él propone es que exista la opción. Pero eso no quiere decir que si a una mujer la violan y esa mujer quiere tener su embarazo, la ley no le dice que no lo tenga. Es simplemente creando una opción. Sí. De modo que esa persona que se encuentre en esa situación, a la hora de tomar su decisión, la tomará de acuerdo a sus convicciones, a sus creencias. Y si es una persona religiosa, pues tomará en cuenta las pautas de su propia religión, de su propia iglesia. Entonces, lo primero es eso, que no es que la ley obliga, es que en esas circunstancias se interrumpa el aborto, el embarazo de manera voluntaria. Y lo otro es que se incluye una disposición que es que los protocolos relativos a estas situaciones, pues se creen, o si existen, se perfeccionen, se fortalezcan, y que tanto el Ministerio de Salud Pública, y agrego yo, la comunidad médica a través de su colegio profesional y a través de todos los foros, especialmente de la sociedad encargada de los médicos de esta especialidad, pues puedan hacer valer estos protocolos. Entonces, de modo que no se está creando una cancha abierta para un ejercicio del aborto en República Dominicana de manera abierta. Sí. Hay además expresiones muy claras del Colegio Médico Dominicano, la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia, otras sociedades médicas que se han expresado de que permitir esto, en el sentido en que lo han aprobado, por ejemplo, los legisladores, sería prácticamente un cierre de la práctica médica en el ámbito de la ginecología. Correcto. Es decir, que sería una situación excepcional. Pero vamos a hacer una pausa para abordar el otro aspecto, que es el aspecto ético y moral, vinculado con lo de la ley, por ejemplo, para ver cuáles son las contradicciones que supuestamente se están dando en este sentido de la interrupción voluntaria del embarazo, en el caso de las 13 secciones, como ha propuesto el presidente de la República. En un momento retornamos en este diálogo con Flavio Darío Espinal. Los artículos que propone el presidente de la República que se incluyen en el Código Penal son el artículo 110 y el artículo 107, pero particularmente el artículo 110 es el que tiene las excepciones y el que genera más contradicciones. ¿Tú podrías explicar, Flavio Darío, cuáles son los aspectos? Hay un párrafo del artículo 110, pero es donde se establecen muy claramente las excepciones. ¿Tú crees que hay un problema ético para el presidente de la República al plantear estas excepciones, como algunos proponen? Dicen, el presidente es un abortero, el presidente está con la industria del aborto, esto es un negocio. Hay gente que está hablando en ese sentido. Yo creo que eso es injusto. Honestamente, como presidente, como persona, él ha dado muestra que le importa a la gente, que le importa especialmente la gente pobre, la gente que está sumida en la exclusión social, sin medios para llevar a cabo, sacar adelante su vida, generar ingresos, generar bienestar, seguridad para sí, para sus seres queridos. O sea que decir que él está con esa agenda es distorsionar todo este contexto en el cual él ha ejercido su atribución constitucional de observar la ley y devolverla al Congreso. Yo pienso primero que tiene convicción, o sea, él ha mostrado convicción con esto y se ha mantenido firme en un punto de vista, en un criterio, de modo que actuó de la misma manera que actuó la primera vez que le mandaron el Código Penal sin esas exclusiones. No, él dejó bien claro en su documento que está de acuerdo y que respetará el principio general del artículo 37 de la Constitución Dominicana a favor de la vida. Sí. Dijo también que él precisamente se ha dedicado al servicio público para mejorar la vida precisamente de las personas. Y no creo que en su mente ni remotamente esté pasando crear la oportunidad para que se cree una situación en la República Dominicana de este tipo.
De modo que yo, bajo ningún concepto, comparto ese enfoque que tú has expresado de parte de personas. No, es que hay gente que lo ha expresado. Por ejemplo, el abogado José Alberto Ortiz hablaba en ese sentido. Y hay pastores evangélicos que han hablado igualmente en ese sentido, lo mismo que obispos católicos que han sido muy críticos porque ellos esperaban otra cosa. Ahora, mi pregunta es, Flavio Darío, ¿hay alguna o ha habido alguna posibilidad de un punto medio sobre esto? ¿Un acuerdo? Tú estuviste en una reunión patrocinada por Leonel Fernández, tú como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, y hubo un obispo, hubo gente de las iglesias evangélicas, un abogado. ¿Hay alguna posibilidad de un acuerdo? También estaban los presidentes de ambas cámaras. Los presidentes de ambas cámaras, es un hecho público, o sea sí, que eso... bueno, en esa reunión intercambiamos puntos de vista, pareceres, enfoques, y no veo cómo se puede llegar a un punto intermedio en esto, porque ya son excepciones muy bien delimitadas, o sea, se trata de excepciones muy bien delimitadas y muy bien, creo yo, construidas jurídicamente para que estén enmarcadas y no den lugar digamos, a una apertura y una legalización del aborto en un sentido amplio. Entonces hay esta propuesta. Hay que reconocer el derecho que tienen las iglesias de expresar sus puntos de vista como, digamos, doctrina, a partir de los postulados de la fe, los postulados de la creencia de cada iglesia, de cada manifestación religiosa. Eso se respeta. Lo que ocurre aquí en este caso es que el presidente está pensando ya como presidente y a la vez con un concepto de políticas públicas a la luz de determinadas situaciones. Y observando la Constitución y respetándola, ha entendido que hay margen para crear estas excepciones que sitúan a la mujer en condiciones muy extremas y que merecen que se le dé la excepción legal para que se interrumpa voluntariamente el embarazo cuando se dan estas situaciones que hemos conversado. De modo que construir una posición intermedia en este caso tan bien delimitado, tan bien específico, es sumamente difícil. Yo, por lo menos, lo he pensado, le he puesto mi cabeza en eso y no he encontrado una fórmula que pueda ser satisfactoria para todas las partes. Hemos estado regidos por un código que es el Código Napoleónico, ¿no? Desde 1884, que tiene el artículo 317, que establece una sanción para toda práctica de interrupción del embarazo. Es decir, actualmente nosotros tenemos la interrupción, la sanción a la interrupción absoluta de cualquier tipo de embarazo. Pero en República Dominicana se practican entre 150.000 y 200.000 abortos por año. ¿Qué se hace en contra de eso? Eso es un drama social, humano, fuerte, y lo peor del caso es que muchos de esos abortos se practican sin las condiciones mínimas de asistencia profesional adecuada, sin el entorno médico que higiénico, se corresponde, de higiénico, profesional, etcétera. Calidad, o sea especialismo. Todo lo que comporta eso. Entonces yo creo que eso no lo resuelve el Código Penal, no lo resuelve la penalización absoluta, no lo resuelve ni siquiera la inclusión de estas excepciones. Estas excepciones se están incluyendo para dar respuesta a una determinada situación. Ahora, ya esa práctica del aborto tan generalizada o tan amplia como tú lo estás describiendo, yo creo que ahí interviene mucho la educación, la labor en las ciudades y los campos de un elemento que hay que tomar en cuenta, es decir, la educación sexual, tratar de reducir los embarazos indeseados, especialmente en las jóvenes adolescentes que en República Dominicana y en muchos países de nuestro entorno latinoamericano, jóvenes de los barrios, de las comunidades rurales, de los pequeños pueblos, pero en sentido general salen embarazadas sin estar preparadas para eso. Porcentaje? El último estudio que se ha hecho en República Dominicana dice que son 29 de cada 100 mujeres menores de 19 años o son madres o han estado embarazadas.
Eso es verdaderamente trágico. Eso es trágico, eso es catastrófico. Esas muchachas no pueden completar la escuela, esas muchachas no pueden ir a la universidad muchas veces, no podrán conseguir un buen empleo. Entonces, la educación es fundamental. Perpetúa la pobreza. Perpetúa la pobreza. Porque además es una cadena de pobreza que se genera y algunas de esas muchachas generalmente están en la escuela y tienen que abandonar la escuela. Correcto. Porque la escuela tiene un régimen de sanción a las adolescentes embarazadas y las sacan. Y normalmente va a una escuela nocturna. Entonces es un drama de verdad en la familia. Es un verdadero drama, es una catástrofe y eso no se va a resolver ni de la noche a la mañana, ni hay una fórmula mágica para hacerlo. Es esfuerzo en educación, esfuerzo en dotar a esas jóvenes y a los jóvenes o a los hombres también de la conciencia de cómo manejar su sexualidad. Ahí viene el componente de educación sexual, evidentemente que este también es un tema controversial, pero desde una perspectiva de políticas públicas, evidentemente que el Estado tiene una responsabilidad frente a su población, de cómo le da las herramientas para que puedan tener una sexualidad que no los exponga a las enfermedades, al embarazo indeseado, porque todo eso lo que, digamos, sitúa especialmente a las mujeres, que son las que se quedan con sus muchachos abandonadas por los hombres que la embarazaron. A esas muchachas, como tú dices, sumirlas en la pobreza, en la precariedad, en la limitación, porque no van a poder desarrollar sus potencialidades, sus capacidades. Te voy a decir en el último segmento un testimonio que yo estoy seguro que tal vez tú lo escuchaste, de Julio César Valentín, el senador de Santiago, tu provincia, cuando habló en el Senado para que no se aprobara el proyecto tal y como finalmente quedó aprobado. Por eso lo vamos a hacer en el último segmento, en este diálogo con Flavio Darío Espinal sobre las objeciones del presidente al Código Penal como fue aprobado. En un llamado casi desesperado, Julio César Valentín, senador de Santiago, en el hemiciclo dijo a los senadores que él había conocido el caso de una joven que resultó embarazada por una violación, por un individuo que al mismo tiempo de violarla a ella, a la joven, al mismo tiempo también asesinó a su padre y a su madre. Dice, ¿cómo vamos nosotros como legisladores a obligar a esa joven a tener un bebé, un hijo, del mismo hombre que la violó y que mató a su padre y a su madre? Es decir, el Congreso tiene un desafío ahora, el presidente le devolvió el proyecto. ¿Cómo va esa recepción? ¿Cuál es el ánimo que el Poder Ejecutivo y tú como consultor jurídico encuentra en el Congreso respecto a estas observaciones, Flavio Darío? Mira, yo no sé realmente la parte de la disposición que tengan los senadores y diputados en relación a esto, pero hay que tomar en cuenta que estamos en un régimen presidencial. Sí. En el régimen presidencial, una de las características es que el presidente de la República es copartícipe del proceso legislativo. Es decir, no aprueba las leyes, pero sí las promulga o las observa y las publica. O sea, a diferencia del régimen parlamentario, en el Ejecutivo, en el régimen presidencial, las puede observar. Hay quienes han dicho, bueno, pero las dos cámaras legislativas por segunda vez aprueban el código sin las excepciones. ¿Qué van a hacer frente a eso? Se desdirían, ¿cómo se dice la expresión? Se desdecirán. Se desdecirán si no, si acogen la observación del presidente de la República. Yo diría lo siguiente, precisamente porque se da esa dinámica Congreso-Ejecutivo, es perfectamente legítimo que los legisladores, las cámaras legislativas, ante la observación presidencial, diga, bueno, vamos a discutirla, vamos a ver el mensaje del presidente, vamos a atender sus puntos de vista y el Congreso acoger las observaciones del Poder Ejecutivo. Yo sé que en nuestro país hay mucho cinismo y muchos descreimientos, pero yo creo que es perfectamente legítimo que la mayoría en ambas cámaras acojan esas observaciones y que eso no represente que ellos realmente se están simplemente plegando al presidente de la República. En un régimen presidencial el presidente es sumamente importante, el presidente es el jefe de Estado,
tiene ese papel en el proceso legislativo, de modo que yo creo que hay condiciones como para que las cámaras legislativas digan, ok, vamos a ver esto de nuevo, vamos a atender lo que el presidente nos ha planteado y vamos a ver si podemos acoger esto. Y si lo acoge, y que desde mi punto de vista lo único que se necesita es la mayoría simple para que se acoja a la observación presidencial, pase a la otra cámara, y si la otra cámara lo acoge igual con esa mayoría simple, pues ya el proceso se cierra y vuelve el documento, la ley, al Poder Ejecutivo. ¿Hay tiempo para que esta legislatura conozca ese proyecto? No, o sea, depende en un sentido porque no sé cuándo van al Senado a reunirse, la Constitución manda a que el Senado, perdón, la Cámara donde llegue la ley, lo ponga en agenda la primera sesión. Que lo ponga en la agenda no quiere decir que lo aprueben inmediatamente, lo ponen en agenda y le dan un curso, el curso procedimental que tengan, ya sea volver a una comisión o discutirlo en el Pleno. Y debe ser aprobado o rechazado con una sola lectura. Ahora, cuando el Senado se reúna y lo introduce, tal vez no dé tiempo en esta legislatura a completar todo el proceso de las dos cámaras, es lo que quiero decir. Sí. Pero hay que recordar que en la Constitución establece 2 periodos. 2 legislaturas. 2 legislaturas. Sin 2 legislaturas, el Congreso no da una respuesta, las observaciones se dan como acogida. Pero yo creo que lo correcto es que las cámaras legislativas discutan el proyecto lo discutan y yo, preferiblemente, mi inclinación es que lo acojan y que le devuelvan la ley al presidente ya acogiendo eso. Y si por alguna razón entienden que no van a acoger las observaciones del presidente y la recomendación del presidente, entonces en ese caso sí necesitan la mayoría calificada de las 2/3 partes para de los presidentes para rechazar el veto del presidente, la observación del presidente. De modo que yo entiendo que lo correcto institucionalmente es que se discuta esto en ambas cámaras, no que lo dejen pasar y que por ósmosis, implícitamente quede aprobado el proyecto. Además, el país necesita el Código Penal también, es un trabajo en el que se tiene muchos años ya. Y ellos ya irán de nuevo al Tribunal Constitucional. Sí, ese va a ser el punto de cierre. Cuando se adopte el Código Penal, si se acogen las observaciones del presidente y se recurre al Tribunal Constitucional en relación a su artículo, no quiere decir que el Código Penal quede sin efecto. El Código Penal entraría en vigencia según lo pautado en el mismo código que le da un tiempo determinado a su entrada en vigencia. Sí. Y yo creo que sí, que como tú dices, el país está esperando un nuevo Código Penal, porque hay muchas figuras a las cuales el nuevo Código Penal le da respuesta, como el sicariato, o otras modalidades, por ejemplo el feminicidio, crea crímenes agravados cuando hay un elemento de por medio de discriminación, que hay un componente... Aumenta ciertas penas en delitos o crímenes. Es muy abarcador el nuevo Código Penal con todo lo que incluye. Bueno, muchas gracias a Flavio Darío, gracias por aceptar esta conversación sobre un tema que es tan relevante para la sociedad dominicana, porque aquí también está en peligro la vida de muchas mujeres. En definitiva, yo creo que ese es un tema esencial. Claro, hay quienes dicen, y también la vida de no natos, pero el tema del no nato es un tema de discusión que, como no vivimos tampoco en un estado laico, vivimos en un estado laico, no vivimos en un estado religioso, bueno, pues esta es una cuestión relevante y decisiva para una parte de la sociedad dominicana. Muchas gracias, Flavio Darío, y muchísimas gracias a ustedes por la compañía.